Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y en el episodio de hoy del podcast vamos a poner a prueba tu nivel de español. Básicamente, el podcast de hoy se va a dividir en tres partes. Cada parte conmigo hablando de un tema diferente y a una velocidad diferente. Entonces, en la primera parte voy a estar hablando más lento, más comprensible, más fácil sobre un tema específico. En la segunda parte voy a hablar sobre otro tema específico y en la tercera parte sobre otro tema específico, pero cada vez más rápido. Entonces, la primera parte va a ser fácil, la segunda parte más difícil, voy a hablar más rápido y en la tercera parte voy a hablar a mi velocidad normal. Voy a hablar como hablo con mis amigos, como hablo con mi familia, como hablo con otros nativos de español. Entonces, creo que puede ser un ejercicio interesante para ver qué tanto entiendes, qué tanto puedes comprender y cuál es tu límite de velocidad para entender. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con este intento de experimento? Y voy a empezar hablando un poco sobre algo muy importante en la cultura de mi país. Y esto es el fútbol. Probablemente saben que en Argentina el fútbol es un deporte muy importante. Y no es solo importante, me atrevo a decir que es una parte vital, un pilar de la cultura argentina. Muchas personas pueden pensar que es solamente un deporte, no puede cambiar tanto a una sociedad, no puede cambiar a las personas. Y en Argentina, la verdad es que el fútbol sí, el fútbol puede hacer todo eso. El fútbol, para muchos argentinos, para la mayoría, no voy a decir todos, porque algunos no, pero para la mayoría es su vida. Literalmente es su vida. Hay personas que viven y mueren por el fútbol. Hay personas que el fútbol es su única cosa buena en su vida, su única felicidad. Y hay personas que dejaron de hablar con su familia o personas que no ven a su familia o personas que tienen problemas con otras personas por el fútbol. Es un tema muy interesante porque acá en Argentina el fútbol se vive con una pasión que yo creo que no existe en otra parte del mundo. En Brasil el fútbol es muy importante también, pero en Argentina es otro nivel. Es básicamente una guerra. Literalmente una guerra. Aquí, en mi país, tenemos fútbol de diferentes categorías. Tenemos la categoría A, que es el fútbol oficial, la liga principal de fútbol argentino. Tenemos la categoría B, que es la segunda división. Y tenemos en total como 10 categorías diferentes, 10 divisiones diferentes. Y probablemente estén pensando, bueno, supongo que en la categoría A, en la división uno, todo es muy pasional, muy fuerte, los fanáticos son muy grandes. Y en la última división probablemente no. Y en realidad es impresionante, pero es al revés. En realidad, en la primera división, la pasión es
enorme. La pasión es mortal. Y en las divisiones más bajas, todavía más. De verdad, en las divisiones bajas están los clubes de barrio, los clubes amateurs, los clubes de pequeñas localidades, y esos clubes son los que más pasión tienen, son los que más se pelean, son los que más locos son. De verdad, es increíble, pero los clubes pequeños, los fanáticos, son soldados, básicamente. Están dispuestos a morir por su equipo. Y eso genera muchas tragedias cada año en Argentina. El fútbol es una energía hermosa en este país. El fútbol transmite una alegría, unas vibras hermosas que no genera otra cosa. Pero también el fútbol provoca muchas muertes al año. El fútbol provoca muchos incidentes, muchos accidentes, muchas peleas. Entonces, ese es el problema que yo veo con el fútbol en Argentina. Es lo más importante para lo bueno y también es lo más importante para lo malo. Porque hay personas que los momentos más felices de su vida fueron en un partido de fútbol. Y hay personas que un partido de fútbol fue el último momento de su vida. Pero bueno, vamos a parar de hablar de fútbol y ahora voy a explicarles un poco sobre cómo funciona mi grupo de amigos. Sí, vamos a hablar de un tema totalmente random y vamos a hablar de mi grupo de amigos y de cómo funcionan las relaciones en Argentina entre amigos, entre colegas, y vamos a subir un poco más la velocidad. Bueno, yo tengo mi grupo de amigos íntimos que somos los mismos 7 hombres desde que básicamente estábamos en el jardín, en la primaria. Sí, nos conocemos desde que tenemos 6 años. Entonces tenemos una amistad de más de 20 años. Una locura. Pero en Argentina eso es muy común en realidad. En Argentina somos muy pegados a nuestros amigos. La amistad en Argentina es un factor social tan importante que todos tenemos amigos muy, muy, muy íntimos. Muy vínculos muy fuertes con nuestros amigos. Y en mi caso, ese vínculo tiene más de 20 años. Y como les dije, somos las mismas 7 personas desde siempre. Nunca añadimos un nuevo miembro y nunca quitamos un miembro de nuestro grupo. Somos yo, mi amigo Melis, mi amigo Roca, mi amigo Obi, mi amigo Facu, mi amigo Alan y mi amigo Javi. Siempre los mismos 7. Y voy a describir un poco a cada uno para que más o menos sepan el rol que cumplen. Bueno, empiezo yo. Ustedes me conocen ya saben cómo soy, ya saben cómo es Martín, no necesito explicar mucho. Javier, es básicamente el chico filosofía. Javier es la persona que le encanta hablar de filosofía, le encanta filosofar, le encanta preguntarse, oh, ¿qué pasa después de la muerte? O no sé, estamos hablando sobre ir al supermercado y Javi dice, si lo piensan, el supermercado es la
definición del capitalismo. Ofrecer productos a personas que lo necesitan pero que deben pagar. Bueno, Javi hace eso todo el tiempo. Obi es básicamente nuestro amigo que no está nunca, la verdad. Obi es la típica persona que cuando nos reunimos nunca está. O está tarde, o no aparece, o en el último momento dice, chicos, perdón, pero no puedo ir. Siempre hace lo mismo. El mes pasado fuimos al cine a ver una película a las 7 de la tarde y Obi apareció a las 8. Literalmente se perdió la mitad de la película. Ese es mi amigo Obi. Mi amigo Roca, no sé por qué le decimos Roca, pero mi amigo Roca es básicamente el humor de nuestro grupo. Nunca conocí una persona con chistes tan buenos, bromas tan buenas como las de mi amigo Roca. Es increíble, este chico merece tener un stand-up. Es increíble. Melis. Mi amigo Melis es básicamente el dueño de la casa donde siempre nos reunimos. Literal. El rol del Melis es ser el, el hombre, ser la persona que nos invita a su casa. Su rol es ser el dueño de la casa. Es decir, chicos, tengo mi casa libre, vengan. Ese es el rol del Melis. El rol del Facu, ¿ok? El rol del Facu es muy interesante. El rol del Facu es ser esa persona que nadie entiende. Ser la persona que nunca sabemos realmente qué está intentando decir. La verdad, es un enigma que todavía no comprendemos. Después de 20 años, no podemos entender cómo funciona la mente de Facu. Es tremendo, pero cada vez que habla, decimos, ¿qué acaba de decir? Y comenzamos debate con las cosas que dice, porque de verdad, a veces dice cosas que a ninguna otra persona se le podría ocurrir. Ese es Facu. Y Alan es básicamente el niño inteligente del grupo. Alan es la única persona del grupo decente. Sinceramente. Es la única persona que es formal, que es correcto, la única persona con buenos modales. Básicamente, nuestras reuniones son reuniones de monos, literalmente. Somos monos, hablamos como monos, nos comportamos como monos y Alan es un señor. Alan es un chico con excelentes modales, muy correcto, muy firme, estudia, le encanta estudiar, siempre es puntual, siempre se va puntual, es un chico muy correcto, es la única persona sana mentalmente de nuestro grupo. Y bueno, vamos con la tercera parte del podcast y donde voy a empezar a subir bastante la velocidad, porque ahora sí voy a hablar como si estuviera hablando con mis amigos. Ahora, muchachos, ustedes son mi grupo de amigos, así que voy a hablar a mi velocidad normal para ustedes. ¿Y de qué voy a hablar? Básicamente voy a hablar de mis primeras impresiones y mis primeras experiencias siendo independiente. Me mudé por primera vez solo este año, entonces estoy experimentando mi primera experiencia viviendo independientemente solo con mis dos gatos. ¿Ok? Sí, tengo dos gatos. Mi gato siempre está ahí cuando grabo, ahora no está, pero bueno, tengo dos en realidad. Tengo mi gato que se llama Tarko y mi gata que se llama Saki. Tarko tiene casi 2 años y Saki tiene 1 año exactamente. Y lo más gracioso es que son hermanos.
de verdad, tienen una diferencia de un año, pero son hermanos, de diferente generación, pero son hermanos. Y bueno, básicamente viviendo solo con dos gatos, me di cuenta lo complicado que es ser padre, ¿no? A ver, no tengo un hijo de verdad, tengo dos gatos, pero hay veces que digo, hermano, si así de difícil es tener dos gatos, ¿cómo de difícil es tener un hijo? ¿Cómo de difícil es tener un niño? No me lo puedo imaginar. No sé qué va a ser de mí cuando tenga un hijo o una hija. Pero bueno, es difícil, sí, pero la verdad mis gatos son muy buenos, se portan muy bien, no me voy a quejar. Sí me voy a quejar de vivir en el piso número 11, porque vivo en un piso 11 y la verdad me da bastante disgusto. No me gusta vivir en un piso 11. Sí, está muy linda la vista, puedo ver, de hecho puedo ver el mar, me gusta. Pero a la vez, hermano, mi ascensor es muy lento. De verdad, tardo como 5 minutos en bajar al primer piso. Y cada vez que necesito bajar, necesito esperar a que el ascensor suba hasta el piso 11, porque tengo un ascensor viejo, entonces tarda demasiado y tengo que esperar y después bajar y después subir otra vez 11 pisos. Y a veces, porque tengo dos ascensores, a veces uno no funciona. Entonces, hay mucha demanda, muchas personas quieren subir y tengo que esperar el doble porque tiene que subir al piso 11. Y a veces en el camino recoge a una persona y el ascensor está lleno y tengo que esperar a que baje y que suba otra vez. Y es un horror, la verdad, es un horror vivir tan alto. Quizás el problema no es vivir alto, quizás el problema es vivir con un ascensor viejo. Porque en Buenos Aires hay de todo. En Buenos Aires hay edificios muy modernos con ascensores modernos y hay edificios más viejos. Concretamente, este edificio es bastante viejo. Entonces, los ascensores son bastante viejos y eso hace que sean más lentos. Entonces, quizás en un departamento nuevo, moderno, con ascensores modernos, sería más fácil. Probablemente algunos de ustedes viven en pisos altos y no tienen este problema. Pero yo tengo este problema y lo odio, me da... a veces tengo que recibir un pedido, recibir un paquete y cuando bajo le tengo que pedir perdón al delivery. Tengo que decir, perdón que tardé 8 minutos, pero el ascensor es muy lento y eso es, no sé, lo tengo que hacer todo el tiempo, siempre. Y lo peor es que si digo, ok, el ascensor es muy lento, voy a ir por las escaleras, no puedo porque son 11 pisos y mi corazón no es suficientemente fuerte para bajar 11 pisos. No estoy en buena forma para subir o bajar 11 pisos. Entonces no tengo otra opción, muchachos. No tengo opción. Necesito usar el ascensor. Y eso es mi principal queja. Después, otra queja que tengo es que vivir solo me hizo darme cuenta las cosas que hace mi mamá o mi papá. ¿No? Porque cuando empecé a vivir solo, me di cuenta, ok, tengo que lavar los platos, ok, tengo que lavar la ropa, ok, tengo que limpiar el piso, ok, tengo que cocinarme y tengo que lavar los platos. Y al principio parece normal, pero cuando tienes poco tiempo, o en mi caso, cuando tengo que trabajar mucho y no me alcanza el tiempo, se me acumulan las cosas y se me acumulan y se me acumulan y digo, hermano, no puedo hacer todo junto. Necesito 10 brazos, necesito otro Martín, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y ahí me di cuenta, ok, es muy diferente vivir con mi madre porque a veces uno no aprecia
las cosas que hacen las otras personas. Y cuando está solo, se da cuenta y dice, ah, ok, no es tan fácil. Básicamente, después de esta experiencia, em, me di cuenta que crecí como persona. De verdad, siento que me volví más responsable, que me volví más ordenado, que me volví más inteligente también, porque muchas cosas aprendí a hacerlas por vivir solo. Muchas cosas como lavar los platos bien y rápido, lavar la ropa, no sé, cosas muy, no sé, obvias. Para mí no eran tan obvias. Y ahora cocinar también, otra. Ahora lo hago y me siento muy cómodo, muy bien. Entonces siento que progresé como persona. Siento que mejoré. Y eso me pone muy feliz, la verdad. Pero todavía tengo muchas cosas que mejorar, todavía tengo cosas que pulir. No soy perfecto. Tengo 1 millón de defectos y los voy a mejorar. Pero bueno, es parte de mi aprendizaje y es parte de la vida, básicamente. Y nada, mis amigos, quería terminar este video diciéndoles que espero que les haya servido, espero que les haya gustado y quiero saber cuánto aprendieron y cuánto entendieron de todas las cosas que dije. ¿Tuvieron errores? ¿Tuvieron problemas? ¿Tuvieron momentos de no entender nada? Lo quiero saber, así que déjenlo en los comentarios. Muchas gracias, soy Martín y les deseo el mejor día. Hasta la próxima.